Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Mi Dios y Padre, gracias en esta hora, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de llegar hasta los hogares de nuestros hermanos y bendecirlos con tu palabra. Yo te pido una bendición especial para cada uno de ellos que está en su casa, Señor. Está con su familia. Bendice a su familia en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Padre, aquellos hermanos que están, Señor, en prueba física de su cuerpo, con enfermedades, ayúdales, oh Dios, fortalécelos, provéeles los medicamentos que van necesitando, Señor, cada día y a cada momento. Fortalece sus cuerpos, Señor, que cada uno de todos nosotros, cuando entramos en esas pruebas, podamos entender tu propósito, aquel propósito, Señor, que tú tienes en cada vida y en cada circunstancia que nos toca vivir. Porque tú eres nuestro Dios y tú nos amas más que nadie. Señor, que podamos atesorar esto, que tú nos amas con un amor tan grande, Señor, que a veces en circunstancias que vivimos es donde tú te muestras en grande manera. Pero tenemos que aprender a verte en circunstancias en las cuales son pequeñas y que nosotros a veces ni atención les ponemos. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, vengas y obres en cada vida y muestres el propósito, Señor, por el cual cada uno de todos nosotros estamos pasando. Sean circunstancias no de aflicción, circunstancias que podemos manejar o que tenemos salida. Señor, que sepamos cuál es el propósito de todo esto, porque tú nos amas en Jesucristo, nuestro Salvador, tu Hijo. Porque esa es la parte más importante del ser humano, de conocer a tu Hijo Jesucristo. Porque el ser humano que pasa por la tierra sin conocer a tu Hijo se perdió eternamente. Y podemos decir que se la perdió toda. Se lo perdió toda y se lo perdió todo. Gracias, Señor, por esta oportunidad de bendecir a mis hermanos. Y gracias, Señor, en el nombre de Jesús, edifica nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, aquí les saluda el hermano Rolando González, en la intención de ser edificado juntamente con ustedes por la palabra, aquella palabra que nos encamina, así pudiéndola vivir en el poder del Espíritu Santo. Porque esto es realmente lo que tiene que ser. Si nosotros vivimos la palabra en una voluntad rendida a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo toma esa entrega y nos hace caminar agradablemente delante del Señor. Por eso, la mejor entrega es cuando hay una voluntad rendida al Dios Todopoderoso. Porque aunque tengamos que hacer las cosas que es necesario hacer en la vida cotidiana, Él tendrá siempre una provisión de guianza por su Espíritu Santo a poner nuestra voluntad en Él. Y esa voluntad en Él
nos guía a toda verdad. Y cuando nos guía a toda verdad, es porque estamos conociendo cada día más a Jesús. Y en Él habita la plenitud de la deidad de Dios. Por eso, gracias al Señor, porque nos ha proveído todos los medios para que nosotros nos encaminemos y caminemos cada día en una experiencia nueva, conociendo al Hacedor de la vida, que es Cristo nuestro Señor y Salvador. No hay privilegio más grande sobre la tierra que aquel de conocer al Hijo de Dios. Porque el que no conoció al Hijo de Dios, estando en vida, se perdió eternamente, porque Él es la vida eterna. Y esa vida eterna es que conozcamos al Hacedor de la vida, que es Jesús. Esa es la provisión más grande que el Padre da para que el hombre sea salvo y edifique su vida en el conocimiento que el Espíritu Santo trae a través de la palabra de quién es Jesús. Y a través de esa palabra revelarnos cada día y a cada momento la grandeza de Jesús, y entendiendo cuál es la grandeza de Jesús, ahí vamos a ver e ir conociendo al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo el Señor Jesús. Y esta es una de las partes importantes, conocer al Padre. En el capítulo 18 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo llega a Corinto. Llega a Corinto habiendo estado en Atenas. En Atenas habían surgido cosas bastante tremendas. El enfrentamiento que había tenido el apóstol Pablo ahí en aspectos de doctrina, porque habían filósofos tremendos ahí que eran los epicúreos y los estoicos, que se mantenían firmes ellos en una doctrina que no era nada de lo que Dios ha establecido, sino era pura la mente humana y sus conclusiones humanas, que no edifican a nadie. Sin embargo, como todo, siempre hay gente que siga al hombre que habla hasta cosas que no debe. Siempre hay seguidores, gente de mente torcida. Nosotros podemos ver que ahora en el mundo hay hombres que hablan ni lo que saben ni de lo que tienen experiencia, pero lo hablan porque ellos quieren tener seguidores. Y así eran estos epicúreos y eran estos estoicos, que decían claramente ellos, en una doctrina en la cual engañaban a la gente, porque la tomaban como una verdad. Y la única verdad que existe es la de Dios en Cristo. Dice que los epicúreos y los estoicos eran dos grupos de filósofos de la antigua Grecia. Los epicúreos creían que el mundo había llegado a existir por casualidad, y que si existían los dioses, a estos no les interesaba el hombre, ni tenían nada que ver con él. A ellos la meta más elevada de la vida era buscar el placer y evitar el pesar. Eso eran los epicúreos y los estoicos. Y los estoicos eran recalcitrantes y necios en esto. Los estoicos creían en un poder divino que había creado y ordenado el universo, y que enseguida había establecido leyes fijas para gobernar la vida. Enseñaban que las necesidades individuales de las personas no tenían importancia, y que éstas tenían el deber de aceptar lo que les tocara en la vida. Los estoicos también creían que solo era verdadero lo que se percibe con los sentidos. Estas doctrinas estaban arraigadas en los griegos, y el apóstol Pablo los había tenido que enfrentar.
cuando hablamos de que los había tenido que enfrentar, era porque él iba a enseñar la sana doctrina de Cristo, el resucitado. Y es aquí donde ellos se enfrentaban a un tremendo problema, a estos filósofos y la gente religiosa de aquel tiempo. Porque cuando el apóstol les hablaba de resurrección, es una piedra de toque al religioso o a aquel que dice que sabe mucho cuando se le habla de resurrección y de la resurrección de Cristo. Estos filósofos lo oyeron y ellos no creyeron porque tenían su doctrina muy fundamentada. Nunca abrieron su corazón para tratar de averiguar, porque dice el verso 32 del capítulo 17: luego que oyeron lo de la resurrección de entre los muertos, unos se burlaban y otros decían: te oiremos acerca de esto otra vez. Algunos se burlaban, y yo estoy seguro que era la mayor parte de estos filósofos, pero algunos sencillos de corazón, el Señor les abría el corazón y los oídos para que ellos vinieran y se acercaran otra vez para oír. Y así Pablo salió en medio de ellos, porque era una resistencia férrea, una resistencia tremenda la que oponían a la verdad. Y dice la palabra, y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos lo siguieron y creyeron, óigame, entre los cuales estaba Dionisio, uno de los jueces del Areópago, y una mujer que se llamaba Dámaris, y otros con ellos. Interesante, porque algunos que creyeron lo siguieron, y había gente importante. Y siempre que Dios permite que un hombre o nosotros hablemos de Cristo en algún lugar, no nos tenemos que olvidar que el Dios que hemos conocido conoce los corazones de cada uno y sabe quién tiene necesidad, y aunque sea una palabra, le deja en su corazón y en su mente para que esté pensando en eso. Por eso dice la palabra que en el capítulo 18, entonces Pablo salió de Atenas y vino a Corinto, donde halló a un judío llamado Aquila, que era de Ponto y recién llegado de Italia, con Priscila su esposa, porque Claudio César había dado órdenes de que todos los judíos salieran de Roma. Parece coincidencia todo esto, pero no es una coincidencia, porque cuando nosotros vamos conociendo al Dios eterno en Jesucristo, vamos entendiendo que hay un movimiento del cielo tan maravilloso, porque Pablo viene y abandona a los religiosos y a la gente, a los filósofos en Atenas, y va acá a Corinto. Y qué casualidad que dice el verso 2, que halló a un judío llamado Aquila. ¿Qué casualidad? Esto no es casualidad, porque Dios todo lo tiene ordenado, porque es el Dios que tiene principios de orden. Y dice que era del Ponto, recién llegado de Italia con Priscila su esposa. Ahí estaba Aquila y Priscila, y llega el apóstol Pablo. Y cuando dice que llega el apóstol Pablo, ahí a Corinto, ellos estaban ahí porque había habido una orden de Claudio César que los judíos abandonaran Roma. ¿Sería casualidad que Pablo llegó con Aquila y Priscila?
cuando Aquila y Priscila eran hombres, una mujer y un hombre de Dios? No cabe duda que ahí se volvió una unión coyuntural, podría decirse, entre Pablo, Aquila y Priscila, que era el esposo y la esposa. Aquila era el esposo y Priscila era la esposa, que había dado órdenes a los judíos que salieran de Roma. Pablo pues fue a ellos, y puesto que era del mismo oficio, persuadía a los judíos como a los gentiles. O sea, no hay casualidades en Dios. Esto no fue casualidad, porque siempre hay cosas muy pequeñas que Dios las hace, y hasta que se están llevando a cabo uno se da cuenta que Dios tenía propósito en todo eso. Porque Claudio César, que gobernaba o era el rey de Roma en ese tiempo, tenía que echar a todos los judíos. Pero dentro de todos los judíos estaba Aquila y Priscila. Y el Señor los ubicó en un lugar en Corinto donde Pablo iba a llegar. A Pablo no lo echaron, sino que él se fue. Porque los atenienses no creían. Entonces los dejó. Pero Aquila y Priscila fueron echados de Roma. Ahí hubo un punto de contacto que Dios utilizó. Porque dice que Pablo fue a ellos, puesto que eran del mismo oficio, y se quedó con ellos. Y trabajaban juntos porque el oficio de ellos era hacer telas, dice esta versión. No es esto una casualidad. No es esto una casualidad. Tenemos que ver que la obra de Dios se cumple, pero muchas veces uno no la ve estando escrita, sino que tiene uno que ver la mano sobrenatural de Dios, el cual va uniendo las piezas para un propósito. Trabajaban juntos porque tenían el mismo oficio. Eso no es casualidad. Y dice que Pablo volvió a la sinagoga cada sábado y persuadía a los judíos tanto como a gentiles. Ahora el apóstol Pablo aquí trabajaba con los gentiles también, e iba a la sinagoga y les hablaba del mismo Cristo, y les hablaba de la resurrección y del sacrificio del Hijo de Dios. Y siempre había algo cuando él hablaba de la resurrección del Hijo de Dios, porque nosotros tenemos que entender que si nosotros no tenemos en cuenta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vamos a perder el gran final del mensaje. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo no se sentía con libertad de hablar, porque los judíos se oponían y blasfemaban contra él. Les testificaba que Jesús era el Cristo, en una oposición permanente en la cual el apóstol Pablo estaba. Porque Timoteo y Silas llegaron a Macedonia y ellos también eran judíos. Pero ya con la oposición que había tenido ya el apóstol Pablo, tenía no temor, pero sí cierta prudencia, porque dice que no se sentía seguro él, no sentía la libertad para hablar, porque los judíos se oponían y blasfemaban cuando él les testificaba que Jesús era el Cristo. De manera que, sacudiéndose él los vestidos, les dijo: de aquí en adelante soy limpio y me voy a los gentiles. Ahí fue donde Pablo determinó
Y no cabe duda que en la guianza del Espíritu, dejar de predicarle a los judíos solamente si había oportunidad, porque esto no se puede dejar de hacer. Alguien que tiene un ministerio no puede decir esto no lo hago hoy porque mañana esto, a no ser que Dios le hable abiertamente. Pero Dios es el que maneja, no el que maneja, el que guía la obra que cada uno hace por medio del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Por eso habla de que sacudiéndose él los vestidos les dijo, de aquí en adelante soy limpio, me voy a los gentiles. Esa fue una determinación tremenda del apóstol Pablo. Y dice que partiendo de ahí entró en casa de un hombre llamado Tito, que era temeroso de Dios. Cuando hablo de esto y está escrito ahí, no estoy hablando de que todo fue de una manera circunstancial. Uno tiene que ver que la mano de Dios estaba ahí dirigiendo al apóstol Pablo en los pasos que él tenía que dar. Porque él fue un hombre que amó a Dios y le sirvió, porque desde su conversión él tuvo un cambio tremendo, que es el que nosotros tenemos que tener. Si alguien se ha convertido, tiene que entender de que tiene un cambio tan fuerte y tan tremendo en su alma y en su espíritu, que ya no puede seguir siendo el mismo. Y eso es lo que a él le pasó, que no solo en el camino a Damasco lo interceptó el Señor, sino que también le envió a Ananías para que le impusiera las manos y fuera bautizado con Espíritu Santo. Maravilloso es Dios, que hace sus cosas, hace sus cosas completas. Él no las deja a medias, porque Él tiene todo poder. Dice que cuando él llegó a la casa de un hombre llamado Tito, que era temeroso de Dios y cuya familia se había unido a la sinagoga, ahí él encontró otro hombre, el cual había conocido al Hijo de Dios. Y a mí me llamó la atención cuando estaba leyendo esto, que todo está tan cabalmente hecho, porque se llega al punto exacto, se llega en el momento correcto, se llega, hermano. Si nosotros vemos la sobrenaturalidad de Dios en todo esto, tenemos que ver que cada punto en el cual Dios llevó al apóstol Pablo, siempre lo llevó con un motivo. Y eso lo tenemos que tener nosotros por seguro. Me recuerdo que hace algunos años, cuando yo viajaba, tuve una experiencia, el Señor me dio una experiencia muy linda. Porque me recuerdo que ese día le dije a mi esposa y a dos de mis hijos que estaban pequeños, se quieren ir conmigo a Tecpan. Tecpan está a 78 kilómetros de la capital. Vamos, me dijeron. Se fueron conmigo porque yo iba a regresar lo más tardar al mediodía, en la tarde. Y los iba a invitar a almorzar a un lugar por ahí. Pero estando en Tecpan, les dije, ¿quieren ir a conocer Quiché? Quiché está a como 70 kilómetros también de ahí de Tecpan. Y me dijeron, sí, vamos, y nos fuimos. Me recuerdo que esa vez, ya cuando íbamos en el camino a Quiché, que es un camino así, de curvas y subidas y esto, ya iba yo arrepentido porque había utilizado mucho tiempo para llegar a Quiché, pero ya no había regreso. Y seguimos hasta llegar a Quiché. Como eso era tiempo muy delicado en los departamentos a causa de las guerrillas y estas cosas, yo me recuerdo muy bien que cuando llegamos a Quiché al mediodía no habían cafeterías, no había nada abierto. Y yo ya llevaba hambre y mi esposa y mis hijos también. Y resulta que buscando y buscando en el pueblo no encontrábamos.
Pero de repente yo vi una cafetería así, el rótulo de la cafetería, y que tenía el portón abierto. Era lo único que había abierto ahí en el centro del pueblo. Y me recuerdo bien que yo entré así sigilosamente porque pensé, hasta un perro puede haber y me corre. Pero no, sino que fui entrando y entrando y entrando hasta que llegué al mostrador de la cafetería. Y había una mujer poniendo unos frascos en una estantería. Y era un lugar en donde podían servir almuerzos y desayunos. Y cuando se voltea, era una hermana. Y cuando se volteó ella y me vio, hermano Roland, me dijo, qué gusto saludarle, ¿qué anda haciendo por acá? Pues le dije yo, andamos buscando comida, porque no hay en dónde comer. Yo no tengo en este momento, solo que quiera unos huevitos y que esto, que el otro. Pues aunque sea huevitos, al mediodía vamos a comer. Y me dijo ella, Dios me lo mandó porque yo tengo una necesidad en este momento. Una necesidad de platicar con un ministro. Y entonces yo principié a ver el motivo por el cual el Señor me había llevado hasta ese lugar. Y nos había llevado con mi esposa. Por eso, no hay, en Dios sí no hay sin motivos. Hay un motivo siempre y eso nosotros lo tenemos que tener realmente presente. Porque dice la palabra en el verso 8 del capítulo 18 del libro de los Hechos. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión, no tengas temor, sino que habla y no calles. Oiga, ahí el Señor ya le confirmó que había necesidad de que estuviera ahí. Por eso, las decisiones no se pueden tomar a la ligera. ¿Por qué no se pueden tomar a la ligera? Porque el apóstol Pablo, en aquellos enfrentamientos que tiene el hombre, cuando no le reciben lo que lleva, y muchas veces el cristiano se desanima porque no le reciben lo que lleva. Hay padres que se desaniman de estarle testificando a sus hijos en su carácter, en su forma de ser. Se cansan y dicen, no, es que los hijos no me entienden, ellos no me entienden. Y principian a resentirse y principian a separarse de la familia. Pero esto no es así. Dios siempre tiene un motivo y a nadie Dios lo deja avergonzado cuando lleva a su Hijo Jesucristo en su corazón, aquel hombre. Y ese hombre o mujer que tiene a Cristo en su corazón no se tiene que olvidar de que si a Él lo transformó, también puede transformar a la familia en un solo momento. Por eso dice la palabra que este Tito, que era temeroso de Dios y cuya familia se había unido a la sinagoga, y Crispo, el jefe de la sinagoga, también creyó en nuestro Señor junto con toda su familia. Muchos de los corintios, oyéndole, creían que en Dios y eran bautizados. Cuando el Señor le habló al apóstol Pablo, era porque él había llegado al momento en el cual lo que él predicaba iba a ser recibido, porque había gran cantidad de gente la cual Dios había trabajado esas vidas. Ya eran terrenos fértiles para sembrar la semilla y que dieran su fruto. Porque cuando dice que él llegó a la casa de Tito y de ahí llegó con Crispo, el jefe de la sinagoga, también creyó en nuestro Señor Jesucristo, junto con toda su familia, y muchos de los corintios, oyéndole, creían en Dios y eran bautizados. Es cuando el Señor le habla a Pablo, dándole la muestra y confirmando su palabra. Dios siempre que habla nos confirma la palabra. Hoy, mañana, pasado, pero nos la confirma. Porque dice que entonces, el verso 9, entonces el Señor dijo a Pablo en una visión, no tengas temor,
sino que habla y no calles. Oiga, qué lindo es esto, hermano, porque nosotros vemos como que la oposición, como que quería detener lo que Dios quería hacer a través del apóstol. Pero Dios, que conforma los corazones y los hace como Él sabe, para confrontar circunstancias y situaciones. Hasta ahí había llegado al apóstol Pablo, hasta confirmarle en esa visión. Hasta que le dice: no tengas temor, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. No cabe duda que tanto enfrentamiento en el ministerio del apóstol Pablo, también él tenía que tener cierto temor. Por eso es que le dice: y nadie podrá hacerte daño alguno. Y yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Está diciendo: ahí está, ya todo sembrado, es de venir a cosechar. Porque Dios es el evangelizador más grande que existe para que conozcan a su Hijo Jesucristo. En toda la humanidad en este momento hay gente que habla de Dios, que habla de Cristo. Hay quienes tienen inquietud en sus corazones de saber que Dios existe. Y que Dios existe y que se manifiesta. Porque Dios mismo da testimonio de su Hijo Jesucristo como el hacedor de todas las cosas. Porque yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y dice que se quedó Pablo en Corinto 1 año y 6 meses enseñando a los de ahí la palabra de Dios. Y es aquí donde se inicia la iglesia de los corintios, o de Corinto, mejor dicho. Ahí se inicia la iglesia de Corinto. Vale la pena entender que todo lo que Dios hace, lo hace coordinadamente. Si usted está en su casa y su familia no quiere creer, espere con paciencia, porque si hay alguien que ama a su familia, ama a Dios y ama a su familia, y tiene a Cristo en su corazón, Dios va a hacer su obra, hoy, mañana o pasado, y va a derribar las murallas. ¿Por qué? Porque cuando Dios llega a un lugar, no hay barrera que se detenga. Tal vez usted tiene mucho tiempo de luchar con esto. Mejor dígale al Señor: evangelízalos tú, Señor, porque yo no he podido. Pero cuando usted deje esas cargas, Dios va a hacer el trabajo que usted no ha podido hacer, porque no era su tarea, sino ver el rendimiento de su corazón para que Dios haga lo que usted y yo no podemos hacer. Dispongamos nuestro corazón a caminar creyendo, y Dios va a hacer lo que es necesario hacer en cada vida y en cada uno de aquellos que nos oyen. En cada uno de aquellos que nos oyen. Sembremos la palabra. El Señor nos ha llamado a sembrar, a veces a cosechar, pero a sembrar cuando hay que sembrar, porque todo tiene su tiempo. Caminemos seguros, porque Dios que tenemos es grande, maravilloso, fuerte. No hay nadie que se detenga cuando Él quiere hacer su propósito y tiene planes para una vida y para una familia. Amén. Mis hermanos, han venido algunas peticiones de oración acá de hermana Telma Solís, que nos está pidiendo oración por sanidad de su hija Reina, que tiene enfermedades, está enferma de sus riñones. Padre, yo vengo poniendo delante de ti a la hija de hermana Telma Solís. Tú conoces, Señor, que está enfermita de sus riñones. Tú puedes darle sanidad. Tú solo, Señor, hablas
y la enfermedad huye. Tú llamas a las enfermedades por su nombre y se tienen que ir. Tú sabes qué enfermedad es la que tiene ella. Yo pongo esta petición en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. También Lupita Mock, que nos pide oración por sanidad y pronta recuperación. Fue operada de esterectomía. Señor, sana el cuerpo de nuestra hermana Lupita. Tú conoces qué es lo que sucede con ella, y tú eres el Dios que todo lo puede, Señor, y todo lo sabe. Ayúdale, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hermano Nehemías nos pide oración por sanidad. Tiene hepatitis e infección de garganta. Señor, visita a hermano Nehemías. Sánalo, Señor. E invocamos el nombre de Jesús y reprendemos esta hepatitis y esta infección de garganta. En el nombre de Jesús, las llamamos por su nombre. Hepatitis e infección de garganta, te vas de la vida de nuestro hermano Nehemías, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Hermana Irsa Herrera nos pide oración por sanidad y pronta recuperación. La operaron de la vesícula. Señor, restaura el cuerpo de nuestra hermana Irsa. Visítala, Señor, con sanidad en el nombre de Jesucristo, sabiendo que tú solo hablas, Señor. Llega tu palabra y esa palabra sana. Haz la obra para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Nicole nos pide oración por provisión de trabajo para Jonás Fermín, Nicole Arias y Freily Bolívar y Nicolasa Fermín. Ayúdales, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Tienen necesidad de trabajo. Búscales el espacio que tú sabes dónde hay, Señor, un trabajo para ellos. Fortalécelos y ayúdales. Y dale la inteligencia, Señor, para caminar en el rumbo correcto, para encontrar un trabajo y conservarlo, para la gloria de tu nombre. También hermana Irsa nos pide oración por provisión de trabajo. Ayúdale, Señor. Provéele el trabajo que necesita en el nombre de Jesús. Y hermana Estrellita nos pide oración por salvación para la familia Ramírez Yoc. Visita la familia Ramírez Yoc. Trabaja sus corazones, Señor. Haz que ellos te puedan conocer para la gloria de tu nombre. Visítalos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hermana Siria Azucena nos pide oración por salvación de sus hijos Luis Medrán Juárez, de 25 años, y Kevin Medrano Juárez, de 21 años, y Ricardo Medrano Juárez, de 19 años. Están en drogas. Señor, en el nombre de Jesús, yo vengo en la autoridad que tú me has dado a tomar autoridad para desatar, Señor, a estos jóvenes que están atados por los espíritus de droga, de drogadicción. Desátalos, Señor, en el nombre de Jesús. Ponles el camino de regreso a la obediencia a tu palabra, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Visítalo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, para quien es toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. María de los Ángeles, oración por protección, los están extorsionando. Señor, estos extorsionadores yo los pongo en tus manos como ministro tuyo, y te pido en el nombre de Jesús que guardes a nuestros hermanos, María de los Ángeles. Tú sabes, oh Dios, quiénes son los que están en este trabajo sucio. Hazlos alejarse en el nombre de Jesucristo, porque tú eres el Dios que todo lo puede y todo lo sabe.
Y todo lo que te pidiéramos a ti orando, Señor, Jesús dijo que tú lo harías. Padre, yo pongo esta petición urgente en tus manos, en el nombre de Jesús. Hermana Teresa nos pide oración para que pueda salir de las drogas. Señor, desata a esta joven Teresa, que salga de las drogas, Señor. Ese espíritu inmundo que la tiene atada, Señor. Lo reprendemos en el nombre de Jesús, como cuando tú, Jesús, reprendiste aquellas olas que se levantaron sobre la barca. Tu palabra establece que las olas se desataron, la tormenta se desató, y por eso yo vengo en el nombre de Jesús tomando autoridad y desato a esta mujer, Señor, de las drogas en que está. Y nos pide oración por salvación por Gladys Lemos. Señor, abre el corazón de Gladys, convéncela de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús yo te lo estoy pidiendo, para la gloria de tu nombre. Hermana Patti nos pide oración por su hijo. Está desaparecido desde febrero. Se llama Diego Javier. Señor, tú sabes dónde está Diego Javier. Haz que mis hermanos puedan encontrar a su hijo. Tú eres el Dios que todo lo sabe y todo lo puede. Y ellos están en aflicción de espíritu, a causa, Señor, de que este hijo ha desaparecido. Provéeles el medio necesario para que ellos lo puedan encontrar. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos oyes y que tú responderás de acuerdo a tus riquezas en gloria. Gracias, Señor, en esta hora por llegar al hogar de nuestros hermanos. Te doy las gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Y gracias nuevamente, Señor, por el amor derramado en cada hogar de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.